Noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar con ustedes en esta noche compartiendo esta enseñanza. Y les cuento que hace unas semanas cuando el pastor se me acercó a hacerme la invitación para enseñar, me dijo, hey Luis, mira, ¿qué tal si, ¿verdad? Si compartes ahí? Ok. Eh, pero justamente esa semana que me lo dijo, le tocaba enseñar a JC. Entonces yo dije, no, bueno, pues yo ya tengo casi algo ahí medio preparado. Y cuando llego el miércoles, el hermano predica exactamente, o sea, no exactamente, pero era el mismo tema de lo que yo iba a hablar, de lo que yo pensaba hablar, acerca de cómo pelear nuestras batallas. Y dije, wow. Entonces pude, mientras meditaba, pude pensar y dije, podía sentir la voz del Señor diciéndome, ese tema lo escogí para que Él lo enseñara. Yo quiero que te enseñes sobre esto. Y lo hizo porque quería hablarme primeramente a mí sobre esto. Eh, y obviamente hoy voy a hablarles de nuestro llamado. Es el tema que el Señor me estuvo dando. Y mientras yo me meditaba sobre esta palabra, me daba cuenta de que nosotros como creyentes o como cristianos tenemos dos diferentes tipos de llamados. El primero, yo le puse como llamado universal, ¿verdad? Cuando venimos al Señor, este es el llamado que es para todos los creyentes, para todos en general, de ir y predicar el Evangelio. Eso yo creo que todos y cada uno de nosotros lo tenemos bien claro. Y si no, pues ahora lo sabe. Entonces, el segundo es el llamado personal. Este es solamente para cada individuo, como por ejemplo los pastores, los evangelistas, los maestros, músicos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y es en este llamado personal en el que quiero hablarles hoy sobre varios puntos que tenemos que tenerlos bien claros en nuestra vida para ejercer este llamado personal que es el Señor quien lo hace, ¿no? Y para esto quiero que nos enfoquemos en un personaje que no es muy impresionante a primera vista, ¿verdad? Pero que es tan significativa la marca que este hombre hizo en su tiempo, en el Antiguo Testamento, que a pesar que no se habla mucho de él, y se van a dar cuenta por qué, este hombre vuelve a aparecer su nombre en el Nuevo Testamento, nada más y nada menos que en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Un capítulo donde aparece o él está junto a los que mueven o sacuden el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y este hombre es Gedeón. La historia de Gedeón se encuentra en Jueces, capítulos del 6 al 8. 3 capítulos. No se habla mucho de este hombre, pero hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender. Y el primer punto que quiero mostrarles, o el primer punto de esta noche sería que Dios usa tiempos difíciles para llamar nuestra atención. Si vamos al capítulo 5, al final del capítulo 5, en el versículo 31, perdóneme. Dice que al final de ese versículo dice, y la tierra reposó 40 años. Y la tierra reposó 40 años. En otras palabras, el pueblo de Israel estuvo en paz todo ese tiempo. Pero ¿qué suele pasar cuando alguien está en paz? ¿Qué suele pasar normalmente? Israel se olvida de Dios. Y esto también nos pasa a nosotros. Cuando las cosas nos van bien o cuando hay bendiciones o cuando nos va bien en el trabajo, o cuando los biles están pagados, nos olvidamos de Dios. Lo mismo que pasó con Israel, también pasa con nosotros hoy en día. El pueblo de Israel se vuelve autosuficiente y pensó que no necesitaba a Dios. Así que Dios mueve las cosas, levantando a un enemigo para mostrarle al pueblo lo difícil que puede ser la vida sin Él, sin el Señor. En el capítulo 6, versículo 1, dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó a Madián por 7 años. ¿Y quiénes eran estos madianitas? En estos tiempos los madianitas eran extremadamente poderosos
y oprimían a Israel sin piedad cada año cerca del tiempo de la cosecha. Los madianitas iban y invadían a Israel. Si vamos más adelante en el versículo 5, dice, que lo explica bien claramente, dice, porque ellos subían y sus ganados, ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Y cuando empezamos a leer esta historia, vemos que era tan terrible lo que estaba pasando el pueblo de Israel, que ellos dejaban sus tiendas para irse a vivir en cuevas solamente para protegerse de los madianitas. En el versículo 6 dice que de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. La pregunta es, ¿por qué esperaron tanto para buscar a Dios? 7 años en sufrimiento, con miedo, desespero, ¿verdad? Yo imagino que tal vez estuvieron buscando soluciones para resolver esta situación, ¿verdad? Pero al no hallarlas, entonces se acordaron del Señor. Y por esto tal vez duraron tanto tiempo. Hoy en día también pasa lo mismo. ¿Cuántas veces nos han llegado circunstancias difíciles o tiempos difíciles y nosotros resistimos? Pensamos que podemos manejarlo por nuestra cuenta propia, ¿sí? O nuestras propias fuerzas. Y muchas personas lo ven hasta como un castigo de Dios, en vez de verlo como un regalo de la gracia de Dios. Y es difícil, usted dirá, ¿cómo ver algo así como un regalo de la gracia de Dios? Bueno, en Proverbios 3, 11 y 12 dice la palabra del Señor: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor no nos disciplina porque nos ama. Él quiere lo mejor para nosotros. Él nos ama demasiado como para dejarnos seguir viviendo como estamos. Él anhela ser el centro de nuestras vidas y por eso busca la manera de llamar nuestra atención. Somos nosotros los que nos olvidamos de Él cuando todo nos va bien, pero cuando nos va mal, lo buscamos a Él, acudimos a Él. Entonces nos acordamos de Él, ¿sí? Un escritor británico llamado C.S. Lewis, no sé si lo conocen. ¿Alguien ha visto aquí las películas de Narnia, las crónicas de Narnia? Son tres películas. Bueno, este señor fue el que las escribió, ¿sí? Un escritor británico muy famoso. Él dijo lo siguiente: Dios nos susurra nuestros placeres, los susurra. Habla a nuestra conciencia, pero grita a nuestros dolores. Es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Interesante el comentario que hace este hombre, ¿no? Que vemos aquí que Dios usa tiempos difíciles para llamar nuestra atención. ¿Y qué sucede? Dios llamó la atención del pueblo de Israel y a su vez el Señor hace el llamado a Gedeón. Y es aquí donde entramos en el segundo punto. El segundo punto es que Dios ve más que nosotros. Dios ve más que nosotros. Su plan incluye a un hombre, Gedeón. Si vamos al versículo 11, ahí mismo en el capítulo 6, dice, y el ángel de Jehová se le apareció, y el versículo 11, nos encontramos con Gedeón que estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, ¿sí? El lagar, para que tengan un conocimiento, ¿qué es el lagar? Es este recipiente donde se llena de uva y la gente se mete a pisotear las uvas. Bueno, ese es el lagar. Ahí se encontraba Gedeón. Normalmente el trigo se sacudía al aire libre para que el viento se llevara la paja, pero Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar por la sencilla razón de que no quería que los madianitas le robaran su cosecha. En otras palabras, vemos a un Gedeón frustrado, desanimado, con miedo,
¿Sí? Sin embargo, miren lo que ocurre en el versículo 12. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y yo me quedé, espérate, ¿qué está sucediendo aquí? O sea, acabo de leer que Gedeón estaba escondido allá, desanimado, frustrado, con miedo. Sin embargo, cuando leo este versículo, lo podemos ver claramente. Aquí lo que sucedió es que Dios vio más de lo que Gedeón veía de sí mismo. El Señor estaba viendo más de él. Por eso el Señor lo llama varón esforzado y valiente. Muchas veces nosotros pensamos que no valemos nada. Pero para Dios, usted y yo, hermanos, somos útiles. Somos útiles para un hermano, para nuestro líder, inclusive para nuestros pastores. Somos útiles. Pero ¿qué sucede? Dios ve más de lo que usted ve. Y Él vio más de lo que Gedeón veía. Dios veía lo que estaba a punto de hacer con Gedeón. Y era hora de que Gedeón también lo viera, que él entendiera, ¿sí? Voy a ir más allá. Es hora, hermano, hermana, iglesia, de que usted también lo vea. La pregunta es, ¿sabes quién eres realmente? Como hijo de Dios, ¿sabes quién eres realmente? Muchas veces escuchamos a las personas decir, es que Dios solo usa personas especiales, específicas. Hoy quiero decirle algo, iglesia. Si eres alguien nacido de nuevo, eres hijo de Dios, eres su amigo, eres su obra maestra, usted y yo hemos sido justificados, somos libres de la condenación y somos nuevas criaturas. Amén. Pero ¿qué sucede? Que hay alguien allá escondido, ¿sí? Que te dice, tú eres un miedoso, tú eres un pecador, has vuelto a caer, has vuelto a pecar. Dios no te va a utilizar. El enemigo quiere evitar que Dios te use. Nos llena de miedo, de temores, ¿sí? Y Dios obviamente sabía quién era Gedeón. Y sabe quién eres tú y quién soy yo. Amén. Incluso si no lo sabes, el Señor va a trabajar para ayudarte a ver quién eres en realidad, para que encuentres tu verdadera identidad en Él. ¿Sí? Dios ve más que nosotros, hermano. En el tercer punto, vamos a hablar, es que Dios nos motiva con su presencia. En el versículo 13, ahí en Gedeón, dice que Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con vosotros, y ponga atención, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? La reacción de Gedeón, en otras palabras, la conclusión de él fue de que el Señor los había abandonado. Por eso le estaba preguntando al Señor, ¿qué pasó aquí, no? Si es verdad, entonces, ¿qué pasó? Pero en el versículo 14, vemos algo que debió haber tocado, sacudido a Gedeón. ¿Y qué dice? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Yo me imagino que en este momento tal vez Gedeón se quedó mirando para todos lados y le habrá dicho al Señor, ¿es conmigo? ¿Tú estás hablando conmigo? Yo me imagino, ¿verdad? En ese momento. ¿Y por qué me imaginé eso? Bueno, echemos un vistazo a lo poco impresionante que era el currículum de este hombre Gedeón. Gedeón
Era el eslabón más débil de su clan. Era el más joven de su familia. Y no tenía ninguna autoridad para llamar a la caballería de su propia tribu, y mucho menos a los demás. Pero Dios confirma sus prioridades con su presencia. ¿Sí? En el versículo 16 dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como un solo hombre. A Gedeón se le promete la asociación sin igual del Señor mismo. ¿Y qué sucede? En el versículo 22, ¿qué dice Gedeón? Dice, viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. ¿Qué sucedió aquí? Fue hasta este momento, justamente hasta este momento, donde Gedeón se da cuenta de que estaba tratando con el propio Dios, viéndole cara a cara. No se había dado cuenta. Y fue hasta este momento. Y sucedieron varias cosas cuando él se da cuenta. Número 1, sus temores fueron consolados. Número 2, su llamado fue afirmado. ¿Y qué hace Gedeón? Construye un altar al Señor. ¿Qué motivó esto? ¿Qué motivó que Gedeón levantara un altar al Señor? Un encuentro personal con Dios. Gedeón necesitaba un encuentro personal con Dios y Dios lo encontró justo donde estaba, dándole una sensación de paz y de propósito. Podemos ver bien claramente en este punto que Dios motivó a Gedeón con su presencia y nos motiva con su presencia. Eso lo debemos tener bien claro. El cuarto punto que les quiero traer es que debemos poner nuestra vida privada y la de nuestra familia en orden. ¿Sí? La fidelidad privada es un requisito previo para ser utilizado públicamente. Aquí lo vemos bien claro en la palabra del Señor. Antes de que Gedeón pudiera ser usado públicamente, lo primero que debía era limpiar su propia casa. ¿Por qué? Porque su familia estaba rompiendo los primeros 2 mandamientos con ídolos de Baal en su propiedad, en su propia casa. ¿Sí? Muchas veces vemos a las personas que se preguntan hoy en día, o se preguntan por qué hay maldiciones en sus vidas. La gente, pero yo no sé por qué a mí esto y esto y esto. La pregunta es, ¿no será que hay algún ídolo en nuestra casa que está impidiendo que la bendición de Dios esté en nuestra casa? ¿Cómo lo sabemos? Si a veces estamos más enfocados en otras cosas que en tener una comunión con el Señor, una relación con el Señor. ¿Seguimos? ¿Qué sucede? Versículo 25. Dios le da la primera tarea a Gedeón. Dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Aserá que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Es impresionante que estos versículos los menciona la palabra de Dios, porque si quieres aprender a confiar en Dios, primero debes poner tu propia casa en orden. ¿Sí? El Señor debe ser magnificado. Él debe ser lo primero en nuestras vidas y en nuestras casas. Bien importante recordar que la adoración privada nos prepara para el poder público de Dios. Dios, dice su palabra, que Dios honra a los que le honran. Entonces, por eso es bien importante este punto. En los versículos 29 y 30, dice que los hombres de la ciudad le dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Aserá que estaba junto a él. ¿Sí? Y aquí podemos ver cómo el acto de Gedeón ya estaba provocando cambios. ¿Sí? Su padre se despierta a la verdad y se enfrenta a los hombres.
los ojos de su entendimiento fueron abiertos y defiende a su hijo. En el versículo 31 dice que Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. En otras palabras, este hombre les dice, si verdaderamente él es un Dios, que se defiende él mismo contra la persona que derribó su altar. Interesante, ¿no? Esto es muy interesante. El más pequeño de la casa tuvo que abrir los ojos de su padre. Gedeón debía poner su casa y la de su familia en orden para entonces cumplir con ese llamado que Dios tenía para él. Y hasta este punto Jehová comienza a ser, Gedeón empieza a ser obediente. ¿Sí? El quinto punto es que debemos dar un paso de fe. En el versículo 33, ahí mismito en el capítulo 6, dice: pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Amalecita, ¿verdad? Sí. Acamparon en el valle de Jezreel. Versículo 34. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Este hombre, Gedeón, hace unos versículos atrás había dado un paso de fe en su fidelidad privada, y ahora vemos cómo el Espíritu de Dios comienza a traer personas de todas partes. Para serles exactos, un total de 32,000 hombres. Estamos hablando de aquel que cuando comencé hablando era el más pequeño de su clan, el más pequeño de su familia y el que menos tenía autoridad. ¿Sí? El Señor trae gente de todas partes, el Espíritu de Dios trae gente de todas partes, un total de 32,000 hombres listos para la batalla. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede aquí en cuando sucede esto? A pesar de que Gedeón, ¿verdad?, había tenido un encuentro con Dios y de que fue obediente en su fidelidad privada y la de su familia, y aún viendo como el Espíritu de Dios le estaba dando poder, Gedeón prueba a Dios. Lo vemos en los versículos del 36 al 40. Aquí me quiero detener para leerle estos versículos. Dice, y de Gedeón, miren la manera en la que Gedeón prueba a Dios. Dice, y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó del rocío un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablare esta vez, solamente probaré, ahí está la palabra, ahora otra vez más con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche Dios lo hizo así. Solo el vellón quedó seco y la tierra, y en toda la tierra hubo rocío. Me gusta mucho esto que sucede aquí. Me gusta muchísimo esto que sucede aquí. No lo que Gedeón hace, sino lo paciente y amoroso que es el Señor. Que aun cuando este hombre invierte la prueba, el Señor en su amor, en su gracia, en su misericordia viene y es paciente y se la responde también, confirmándole. ¿Qué quería Gedeón? Solo quería una confirmación y el Señor se la da. Aun cuando este hombre invirtió la prueba,
el Señor lo confirma en su gracia. ¿Qué hizo Gedeón? Dio pasos de fe. A veces es muy importante en nuestras vidas que nosotros también vayamos donde el Señor y le digamos: Señor, tengo estos planes, tengo esto en mi corazón. ¿Van de acuerdo a tus planes? ¿Va de acuerdo a lo que tú quieres para mi vida? Pero nos cuesta, ¿sí? El sexto punto. La victoria depende de Dios y no del hombre. Gedeón entendió esto. Gedeón estaba listo para la batalla, pero Dios tenía otros planes. ¿Qué dice Jueces? Sí, capítulo 7, versículos 2 y 3. Dice: y Gedeón, y dijo a Gedeón: el pueblo que tienes, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Y es cierto. Si Gedeón hubiera vencido con sus 32,000 hombres a los madianitas, seguramente los soldados y el pueblo hubieran dicho: ¡viva el ejército de Gedeón! ¡Viva Gedeón! ¿Sí? Así que Dios procede a darle un par de pruebas a Gedeón para reducir su ejército. En la primera prueba eliminó a 22 hombres. Gedeón solo se queda con 10,000 hombres. 10,000. Sin embargo, en los versículos del 4 al 7, Dios le dice a Gedeón que eran demasiados, y es aquí donde viene la segunda prueba, donde Dios le dice a Gedeón que los lleve a las aguas para probarlos allí. ¿Y qué pasó? Trataba de imaginarme yo la cara de Gedeón cuando empezó a contar cuántos fueron descalificados. 9,700 hombres fuera. Solo quedaron 300 hombres. ¿Qué estaría pasando por la mente de Gedeón al ver que solo quedaron 300 hombres? Imagínense, el ejército madianita contaba con 135,000 hombres. 135,000 hombres contra 300 que tenía Gedeón. Esto equivale a que cada soldado israelí tenía que enfrentarse a 450 soldados madianitas aproximadamente. Imagínense. Uno contra 450. Interesante, ¿no? Dios crea una situación imposible por la debilidad humana para exaltar su propia fuerza. Lucas 18:27 dice que lo imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Así que el logro de los propósitos de Dios no está determinado ni por el tamaño de nuestra iglesia o por la eficiencia de nuestro servicio. Sí tenemos que ocuparnos de estas cosas, pero Dios busca ser glorificado aquí en la tierra a través de personas que dependen completamente de Él y creen en Él. Dios nos invita a unirnos a Él para hacer su voluntad. Cuando lo hacemos, cosechamos beneficios y Él recibe la gloria. Esto ocurrió en Israel, en una de las batallas más extrañas de la historia. 300 hombres contra 135,000. Dios envía confusión en las filas del enemigo y comenzaron a atacarse entre sí. Cuando terminó, 125,000 madianitas se habían matado entre sí y los otros 15,000 huyeron. Se terminó, se acabó. Dios había respondido a las oraciones de Israel y usó a un hombre común llamado Gedeón que creía en él. Dios también lo va a usar usted. En resumen, hermanos, recordemos que Dios usa tiempos difíciles para llamar nuestra atención. La pregunta es: ¿estás pasando por un tiempo difícil en tu vida ahora mismo? Dios está tratando de llamar tu atención.
Número 2, Dios ve más que nosotros. ¿Te ves a ti mismo? Número 3, Dios nos motiva con su presencia. Puedes sentir su presencia ahora contigo, instándote a confiar en Él. ¿Lo puedes sentir? Punto número 4, debemos poner nuestra vida privada y la de nuestra familia en orden. La pregunta es, ¿hay cosas en tu vida o en la de tu familia que deben desaparecer para que Dios pueda moverse con poder en tu vida? Está hablando de en tu vida y en tu familia. Esposa, esposo, hijos. Número 5, debemos dar un paso de fe. ¿Lo has dado? Cuando yo estaba preparando esto, el Señor me estaba hablando a mí. Yo mientras estaba preparando esto, yo lloré, yo le dije, Señor, híjole, perdóname, porque no sabía esto. La pregunta es, ¿lo has dado? ¿Estás creyendo en Él? ¿Estás confiando en Él? ¿Realmente lo estás haciendo? Sexto punto, la victoria depende de Dios y no del hombre. Es muy importante que entendamos esto y que no se nos suba a la cabeza. Es por Él, no por nosotros. Dios nos usa, somos su instrumento, pero la gloria se la lleva a Él. ¿Confiaremos en Él hoy con nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestras finanzas, con nuestras decisiones, con tu esposo, con tu esposa? ¿Confiaremos hoy en el Señor? Dios quiere usarte, iglesia, y te va a usar, y te va a bendecir, y va a bendecir tu casa, y va a bendecir a las personas que te rodean. Todo si nos dejamos usar por Él y respondemos a nuestro llamado. Y hasta aquí es todo. Esto fue lo que el Señor, la palabra que el Señor me dio a mí me sirvió bastante. Me hizo entender muchas cosas que anteriormente no entendía. Y para terminar, hay una alabanza que el hermano Juan Carlos ha tocado aquí, ha cantado aquí anteriormente, y habla más o menos de esto, ¿sí? La alabanza se llama En Totalidad, y quiero que terminemos con esa alabanza y después el pastor que termine con una oración.